trabajaba en El Espectador, en el suplemento cultural, y me surgió la idea de escribir una novela policíaca, y fue claramente una novela policíaca, porque en esa época yo entré al periódico un mes después que asesinaron a don Guillermo Cano, y Pablo Escobar estaba muy activo en esa época con atentados, especialmente con El Espectador. Mataron periodistas del periódico, amigos pues, con los que habíamos trabajado o compartido la planta del periódico. La muerte era un personaje que estaba siempre exigiendo la atención tanto de los deudos como de la prensa. Pero si hubo algo como ejercicio de lectura repetitivo durante la escritura de la novela fue la lectura de periódicos sensacionalistas. Aquí en Colombia y específicamente en el interior, en Bogotá, ¿quién se puede escapar de una caminata urbana sin dejarse atrapar por un titular del espacio? Es que son tan impactantes que los tituladores son de un talento inusual para capturar la atención del lector. El capítulo de Fernelli, si quieres que te diga con una fórmula por qué lo escribí, era para entender diversas expresiones de la muerte a través de circunstancias distintas. Por eso te decía, la muerte ritual, la muerte por corrupción, la muerte urbana, la amenaza de la baba esa que va persiguiendo a los personajes y va creciendo. Y es una expresión de la violencia, en el caso extremo de la muerte, a través de diferentes facetas. La novela se llama El capítulo de Fernelli porque Fernelli pues en realidad que le gusta leer de violencia no quiere que la violencia lo toque, pero por el azar le toca vivir su propio capítulo dentro de esa violencia. Y la construcción de los personajes fue increíblemente sencilla porque Genoveva, mi mujer, es una base definitiva para la construcción de Sara. Y era prácticamente describirla a ella y saber que estaba allí como una referencia muy inmediata y digámoslo así como un personaje espejo que está en la novela con rasgos de la realidad de ella pero transformados por la ficción. Y Fernelli, pues yo tenía que hacerlo un tanto autobiográfico, o lo hice autobiográfico, tanto así que tuve el descaro de presentar una foto de Fernelli en la novela que algunos dicen que soy yo. No me consta, pero sí me parezco bastante. Sí. Y, y el resto del repertorio ya era como organizar una película, porque el sentido cinematográfico siempre me ha permitido ver las historias que narro de una manera muy visual. Es decir, yo empecé a ir al cine a volverme un cinéfilo adicto porque no existía ninguna diferencia para mí entre literatura y cine. Eran dos formas de leer con páginas diferentes. Palabras por un juego de palabras, por los empalamientos. Pero es un juego de palabras secreto, porque no es evidente en la novela, pero como yo conocí Drácula a través de la novela de Bram Stoker, me interesó saber de dónde había surgido Drácula, más o menos como la inquietud que tú tienes, de dónde surge el personaje. Y descubrí que el Drácula real, que se llama Vlad Tepes, empalaba a sus enemigos y cenaba a la sombra de los cadáveres, es decir, grandes estacas afiladas y las sentaban y ellos iban enterrando poco a poco, y Tepes pues le gustaba almorzar a la sombra de esos cadáveres. El caso del suicida sí existe, y yo lo relacioné con una especie de terror que hubo en esa época en los teatros de cine que decía, hay un personaje que lo puede a usted inyectar con una jeringa con sida, y se entraba a los teatros con una prevención increíblemente paranoica de que sucediera algo. La masa era una, digámoslo así, simbolización, ¿no? de algo que se va tomando un territorio cada vez más. Y recuerdas que al final ella está en una iglesia tomándose el altar. Es una forma de decir también que
la religión y digamos su derivado, la superstición, no logra salvar a nadie cuando el deterioro ambiente hace que todos peligren. Siempre pienso en la estructura de una forma muy precisa, en el sentido en el que se convierte en un personaje paralelo, pero nunca repito las formas. Hay una estructura que es, digamos, una pequeña noticia que luego se va intercalando, y hay un personaje que es el azteca, que esos fragmentos son parodias de la cadencia, sino del lenguaje de la cadencia de la poesía náhuatl. Y la idea era contrastar una muerte ritual, como era la de los aztecas, con una muerte por corrupción, como es de la que surgió la novela, digamos, de esa época de la que te hablaba del periódico. Y ese contraste también estaba guiado por un tercero que no aparece en la novela, simplemente como anotación, eh, para no desorientarme en la historia, para tener una continuidad. Y era el convencimiento de que el hombre, a diferencia de los animales no racionales, entre comillas, es el único que mata por diversión. Yo creo que hay una enseñanza de los periodistas, sobre todo norteamericanos, y de los escritores, pero sobre todo de los periodistas, y es la construcción de personajes a través de detalles. ¿Sí? Es algo que yo he hecho también a través de los guiños, por ejemplo, que quien conozca el guiño lo disfrute, pero que quien no lo conozca lo disfrute igualmente sin que entienda la referencia y pueda continuar la historia. Sí, por ejemplo, al final de Fernel hay un cuestionario y dice tal fragmento pertenece a un disco de Velvet Underground, o este fragmento es de tal libro, o cierto o falso, esto sucede o no, etcétera. Claro, hay sitios, por ejemplo, que nombraba que ya no existen. En un restaurante, por ejemplo, en la 60 con séptima, que era un restaurante italiano donde hay un mesero que a Feli le cae muy bien, o un sitio donde venden chocolate, y en el centro, pues es una cafetería cerca de la Cinemateca, que ahora no recuerdo exactamente, el Florida. El género negro son dos palabras que tienen una faceta muy definida. Lo negro, pues el color, y que es un género. Género negro en el sentido en el que es una atmósfera que siempre sugiere lo sombrío, y como género que obedece a unas fórmulas que se repiten a través de cada autor, por más vanguardista que él sea, siempre ahí está la muerte como incitación y como acertijo para descifrar un misterio, que no son los crucitramas modelos Sherlock Holmes o Agatha Christie, sino a través del género negro se evidencia la decadencia social en la que están los personajes, ya sea desde el poder o desde la batalla contra ese poder, o para evitar de alguna manera la corrupción, o las riquezas construidas con base en la corrupción, que son casi todas.